Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Las Cosas de la Lola. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un tipo de mármol maravilloso. Es tipo travertino y está hecho con cosas muy básicas y muy fácil de hacer. Podéis emplearlo tanto en jarrones decorados como en superficies de encimera, en muebles, hasta en paredes. En cualquier superficie lo podéis realizar. Muy fácil de elaborar y con unos resultados maravillosos. Según los colores que le pongáis, son un tipo de mármol u otro y seguro que os encanta. ¿Os quedáis conmigo? Bueno, tengo aquí una tabla de estas finitas de marquetería y es donde voy a hacer la imitación. La tengo reutilizada de otro trabajo anterior y la voy a pintar con satín enamel, que es una pintura bastante fuerte, y le voy a dar una capa para que quede totalmente protegida la tabla. Utilizando una paletina suave para que no queden muchas marcas, voy extendiendo hasta cubrir toda la superficie. Ayudándome de un secador de aire caliente voy a ir secando toda la superficie. En el caso de que no tengáis la otra pintura que os he puesto antes, que es menos frecuente, podéis utilizar un acrílico mate y, como os decía, una vez pintado hay que secarlo completamente. Ahora he puesto un papel de aluminio, que es lo que voy a utilizar de paleta, y voy a empezar a vetear y lo hago con este color ocre. Pongo una pequeña cantidad encima del papel y lo voy a licuar con un poquito de agua, aproximadamente 3-4 gotas. Hago que la pintura así se haga más fluida. Y para conseguir el efecto que quiero, voy a ponerle también una gotita de alcohol, de farmacia, del que tengáis por casa. Pongo un poco en un vaso y le voy a añadir pues también más o menos unas 3 gotitas, que es lo que han entrado en el pincel. Y ahora voy a humedecer la superficie de la tabla pintadita de blanco. Voy a poner un poco de agua, tampoco completarla toda, sino así por unas partes más, por otras partes menos. Para que la pintura fluya, resbale y haga el efecto de ese mármol maravilloso que vamos a hacer. Untando el pincel en esa mezcla de agua, alcohol y pintura, lo que hago es manchar el tablero, manchurrearlo un poco, haciendo una especie de veta irregular. Antes de que empiece a secar, tomo un poquito de alcohol con el mismo pincel y salpico por encima de lo que he manchado. Empiezan a abrirse unos círculos que forman parte del proceso. Y vuelvo a repetir la misma operación que al principio. Tomo pintura de la paleta y sigo manchando la superficie. Lo hago de forma irregular, formando vetas por unas partes más cargadas de pintura, por otras menos. Y vuelvo a mojar en el pincel con el alcohol y repito el salpicado de gotas de nuevo. Acelero un poquito la cámara para que el proceso se haga más rápido, pero es un poco repetir lo mismo, ir manchando, dejando entre unas rayas y otras esas líneas blancas, irle dando con el alcohol para que vaya jaspeando y quede ese fondo marmoleado sobre el que ahora después vamos a empezar a vetear. Así es como debería de quedar. Para marcar la siguiente veta voy a utilizar este color gris piedra y este otro más oscuro que es gris zinc. En el caso de que no tengáis estos tipos de gris,
Podéis hacerlo con blanco y con negro, las tonalidades deseadas. Hay que volver a aguar la pintura. De nuevo tomo el pincel mojado con agua y esta vez lo voy a licuar un poquito más. Voy incluso a mezclar con el ocre que ya tenía hecho, pero veis que hago un licuado un poquito más intenso. Y ahora le pongo de nuevo alcohol, igual que la vez anterior. Al estar un poco más licuado, al hacer la veta, se va a quedar un poquito más tenue, más transparente. Y lo que tengo que hacer es ir frotando el pincel de forma circular, o sea, restregando, pero girando al mismo tiempo, hasta formar una pequeña nube que apenas sí se ve, pero que al secar queda preciosa. Y de nuevo hago igual, unto en el alcohol y le vuelvo a echar gotitas para que abran esos pequeños círculos que una vez de que se seca quedan bastante poco visibles, pero que le dan un toque espectacular al mármol. Y de nuevo vuelvo a repetir ese proceso, dejando salpicaduras, en este caso tanto con el alcohol como con el pincel de pintura, y voy dejando esa veladura. Mirad como la primera que he hecho ya se ha secado y queda semitransparente y súper preciosa. Por algunas partes intensifico un poquito más el color y eso lo hago ayudándome tanto con el pincel untado en pintura como untado directamente en el alcohol. Es muy importante ir girando el pincel sobre la tabla para que no quede una línea continua, sino una especie de nube. Mientras más de punta se ponga el pincel, la línea sale más intensa y más fina. Tomo ahora un pincel fino y de pelo muy largo. Y ahora voy a utilizar la pintura gris zinc que mostré anteriormente y licuando un poquito la pintura también, pero esta vez solo con agua, usando el pincel fino, voy a ir enmarcando la veta con una línea en este gris un poco más oscuro, color zinc. Voy sacando pequeñas ramificaciones, simulando las vetas internas, y en algunas partes, como habéis visto, aprieto para que la línea se difumine un poquito más y se quede más abierta. A ver, voy así levantando y voy uniendo unas líneas con otras. Por unas partes tienen que ir más intensas, por las otras más suavecitas. Aquí estoy ya prácticamente terminando la pintura. Vuelvo a untar y empiezo en otra parte. Por ejemplo, aquí. Saco veta y empiezo a contornear como si fuera una carretera curvosa, haciendo así todo lo que es la veta preciosa de este mármol. Ahora voy a glasear pintura con este Glazing Medium. Esto lo que va a hacer es que la pintura blanca, que es la que le voy a poner, quede semitransparente, dejando ver el color que hay en la parte de abajo, pero cubriendo como si fuera un velo. Por eso glasea. Añado más o menos la misma cantidad de glazing que de agua. Y también voy a poner pintura blanca. Serán aproximadamente como unas 6 gotas de pintura lo que yo le voy a añadir. Si hacéis la prueba y veis que la veta queda demasiado transparente, añadid un poquito más de pintura blanca. Y ahora ya hago igual. Unto el pincel después de haberlo movido muy bien en la pintura y voy glaseando por partes.
entro en las vetas que son un poquito más oscuras y voy girando el pincel y apretándolo, levantándolo y apretándolo para hacer una veta sobre veta. Cuando este glazing seca, deja ver la parte de abajo y esa veladura es maravillosa. Y mientras hago esta preciosa veta, quiero dedicarle este vídeo en especial a 3 personitas que quiero mucho. A Maite, a Carolina y muy especialmente a mi amiga Miriam. Se lo dedico y le mando un abrazo grande, súper grande a las 3. Bueno, pues así voy haciendo por encima de cada una de las vetillas, extendiendo a voluntad, siempre guardando una forma, pero creando o recreando la forma, digamos, caprichosa de la naturaleza. He hecho con el glazing, el agua y pintura color ocre, la del principio, la misma mezcla que con el blanco, pero un poquitín más intensa, más cantidad de pintura. Y lo estoy haciendo de nuevo el veteado, ramificando un poco aleatoriamente. Esta vez voy a difuminar un poquito con el dedo, dándole pequeños golpecitos para extender la línea. La línea se tiene que quedar por unas partes más hechas, por otras menos hechas. Siempre glaseando, intensificando por unas partes más que por otras. Y llega la hora de darle el toque final. Lo hago con este barniz de poliuretano en brillo que se llama Duraclear. Tiene una gran elasticidad y una gran dureza una vez de que seca y sobre todo un alto brillo. Agito muy bien. Lo pongo en un recipiente con la boca ancha para poder utilizarlo mejor y pongo una capa abundante sobre la superficie. Aquí la superficie tiene que estar plana, totalmente plana y equilibrada para que el barniz se vaya repartiendo. Aunque es bastante gelatinoso, sí que necesita una base estable para poder equilibrarse bien. En el caso de que este barniz lo apliquéis sobre un jarrón o algo que no pueda estar así en plano, dais, en vez de una capa bien gruesa como yo estoy haciendo ahora, dais pequeñas capas más finitas para obtener el mismo resultado. Para que veáis la diferencia de la belleza que le marca el brillo en este tipo de barniz, voy a hacerlo solamente en la mitad y os lo voy a mostrar. Mirad qué preciosidad el brillo que tiene. La parte que no lleva brillo y la que lleva brillo. Es impresionante cómo cambia, cómo marmolea totalmente. Si utilizáis la protección de barniz adecuado, lo podéis utilizar en encimeras de cocina incluso. Si una vez terminado le ponéis o bien un barniz poliuretánico especial para encimeras o incluso una capa de resina extra fuerte. En suelo no lo he probado nunca, no sabría deciros qué resultado da, pero en muebles desde luego el resultado es espectacular. Otra variedad, otro modelo, está hecho simplemente cambiándole los colores y también queda súper bonito. Este es más colorido, el anterior es más tipo travertino, este es un poquito diferente. Lo practiqué y lo hice para una encimera de un mueble clásico que me quedó maravilloso. Y bueno, pues espero con toda mi alma que el vídeo os haya gustado. Si es así, os pido que me lo digáis, me lo hagáis saber en un comentario y me digáis desde qué lugar del mundo me veis para saber el alcance. Pues os pido también que lo compartáis y que os mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.